Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Ernesto Licona Valencia. Esto es Mirada Etnográfica, un programa de reflexión antropológica, unos minutos de diálogo profesional sobre la dimensión cultural de la vida social. Un programa de reflexión etnográfica. Un programa producido por Etnograph, Gestión y Cultura AC y el Colegio de Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Transmitiendo desde Puebla Capital, México. Pues ya estamos de regreso y en esta ocasión vamos a conversar con Lilian Torres González. Lilian, hola, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Ernesto? Hoy nuestra invitada es arqueóloga, historiadora, antropóloga y trabaja en sus investigaciones sobre un tema pues fundamental para comprender la vida social, la memoria. ¿No es cierto, Lilian? Así es. La memoria colectiva, la memoria social y todas las dimensiones, digamos, que conlleva el término de memoria, pues para la investigación antropológica. ¿Qué te parece, Lilian, si iniciamos, ¿no?, con una primera reflexión en relación en torno a la memoria? ¿Qué es la memoria? ¿Cómo podemos comprender la memoria? Bueno, la memoria se puede entender bajo distintas dimensiones, como ya mencionabas, lo social, lo colectivo, lo individual, incluso pues puede ser este conjunto de elementos de prácticas sociales, identitarias, es decir, trastoca un sinfín de elementos que están, digamos, abordando al individuo, pero también a este conjunto de personas, de cómo se relacionan en la dimensión colectiva y social. Y la memoria, bueno, puede tener distintas materializaciones y objetivaciones. No podemos ver a la memoria de manera abstracta, sino tenemos que aterrizar a partir de distintas metodologías, que puede ser la etnográfica, cómo se puede materializar la memoria, pues es ahí una propuesta. Como si estuvieran meramente acá en la cabeza, la mente, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre memoria colectiva y memoria individual, por ejemplo? Por ejemplo, en el caso de la memoria individual son estos procesos cognitivos que forman parte del individuo, son las experiencias, incluso los recuerdos que se construyen a partir de una experiencia personal. Y la memoria colectiva, la memoria social, es este conjunto de discursos, de prácticas que son traídos, digamos, son elementos del pasado que se actualizan con circunstancias del presente, con situaciones del presente que activan esos elementos del pasado, ¿no? Y se comparten. Eso es interesante porque se podría decir que la materia prima de la memoria es el recuerdo, los recuerdos, tanto individuales como colectivos, de los grupos sociales. Así es. ¿Y qué sería entonces un recuerdo? Un recuerdo depende mucho del enfoque también de los estudios en torno a la memoria. Hay quienes dicen que hay procesos en torno a la forma en cómo se construye la memoria. Y, por ejemplo, el recuerdo puede ser una práctica muy personal. Es decir, cómo prácticas o hechos, eventos, experiencias, digamos, a lo mejor participé en el sismo o yo fui, digamos, observadora y partícipe de lo que se suscitó en el sismo del 85 o apenas en el sismo del 2017, ¿no? Entonces yo más bien puedo tener mis propios recuerdos de cómo viví ese miedo, ese temor ante un sismo. Y ese sería un recuerdo, pero cuando ya ese recuerdo se convierte en un recuerdo socializado y compartido, donde a lo mejor las versiones de otras personas pueden o no coincidir con mi versión, entonces ya estamos construyendo en lo colectivo un discurso de memoria. Entonces también la experiencia individual como que se transfigura en experiencia colectiva. Así es. Según el hecho, según el suceso, y hay ese
como una especie de paso, digamos, ¿no? De lo individual a lo colectivo, pero supongo que regresa también a lo colectivo. Es una relación dialógica, es decir, no solamente va en una sola dirección, no solamente estoy construyendo un recuerdo a partir de mi propia experiencia, sino justo mi experiencia está trastocada por incluso en la convivencia con otras personas. Ahí surgen otras nociones como el de memoria compartida. Yo puedo tener, por ejemplo, en mis recuerdos en torno a un evento traumático o no, simplemente de mi vida cotidiana, pero a lo mejor en un caso traumático que se vivió terrorismo de Estado, alguna situación muy fuerte que han vivido, una muerte, familia, por ejemplo. Para mí puede ser, digamos, un tipo de experiencia y yo recuerdo los sucesos de un accidente de cierta manera. Pero cuando alguien más vive esas experiencias que se han compartido, puede decir, es que yo recuerdo que yo iba vestida de azul y alguien más, no es cierto, ibas vestida de rosa, y alguien más puede decir, sí es cierto, ibas vestida de rosa. Entonces dices, bueno, creo que entonces quizá estoy en un error o quizá no recordaba bien. Pero eso en la memoria, en el acto de memoria no importa si ibas de azul o si ibas de rosa, sino lo que importa es la experiencia, lo que te afecta, cómo tú lo vas a sentir, ese hecho, ese suceso. El impacto, pero también hay una suerte de negociación con los otros, ¿no? Es decir, estamos en una mesa de alguna familia, cómo recuerdan los eventos las personas mayores, ¿no? Y al momento de recordar ciertos sucesos, a veces hay alguien que recuerda de manera distinta y siempre lo señalan. Entonces, en esa práctica, en esa relación, impera cierto discurso, sobre todo un discurso que está regulado por alguien que tiene un posicionamiento dentro de esa familia. Claro. Entonces, para construir un discurso de memoria, mnemónico, también hay implicaciones de la posición como sujeto dentro de un grupo social. No solamente es mi experiencia, sino yo recuerdo y digo, ok, puedo autorregular esos recuerdos a partir de que alguien diga sí o no, dependiendo de qué función tenga esa persona. Entonces, hacer memoria depende fundamentalmente del presente y de la posición del sujeto que lleva a cabo ese acto de memoria, de traer el pasado al presente a partir de recuerdos. Por supuesto. Pero siempre son experiencias. Sí, por supuesto. Son experiencias que están trastocadas por lo individual, pero también por lo colectivo. También mis experiencias son compartidas. Claro. ¿No? Yo puedo experimentar el miedo, el temor y mi propia experiencia a partir incluso de las noticias, de cómo se está generando una atmósfera que a lo mejor sublima ciertas experiencias de miedo o ciertas experiencias de seguridad, y yo puedo sentirme segura o insegura entre esas experiencias, dependiendo también de otros medios que están a mi alrededor, que me están regulando. Por eso, bueno, este autor, Maurice Halbach, que fue uno de los autores que fundó el concepto de memoria colectiva, establece este nombre de marco social, ¿no? Los marcos sociales son estos referentes que regulan como el lenguaje. Influyen. Exacto. Son estos referentes que influyen en la manera en cómo yo estoy recordando. ¿Por qué estoy recordando lo que recuerdo? Y creo que algo importante en los estudios de la memoria es el indagar. Bueno, el qué se recuerda, sin duda es algo importante, pero también cómo se recuerda y por qué se recuerda algo. De ahí deriva todo este proceso de manipulación. Por ejemplo, hay discursos de memoria del Estado, hay discursos, como les llaman algunos autores, por ejemplo, Astrid Err y los Jan Assmann, que es una pareja, Jan Assmann y su esposa. Ellos trabajan dos términos, uno el de memoria cultural y el de memoria comunicativa, y hacen una distinción. Quizá el término de memoria cultural no está tan definido como en la antropología nosotros lo podríamos definir. Sin embargo, bueno, me parece interesante su propuesta. La memoria cultural para los Assmann es indagar en estas prácticas de evocación, de rememoración, estas prácticas en general de hacer memoria, de producir memoria a partir de las prácticas que ejerce, por ejemplo, un ámbito o un actor del Estado, alguien que tiene un control o un poder, ¿no? Te dice, mira, recuerda a tus antepasados de esta manera, así fueron. A partir de una batalla histórica, por ejemplo, acá en Puebla, la batalla del 5 de mayo, ¿no? ¿Qué nos dicen los textos en lo general? ¿Qué dice el discurso del gobierno del Estado en torno a ello, ¿no? Entonces, para ellos, eso es la memoria cultural.
digamos, el ámbito más amplio que incluye las expresiones incluso de una memoria de nación, ¿sí? De Estado. De poder, de Estado, que legitima, dominante, se podría exactamente, decir. Para ellos es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque están considerando a la cultura en esta acepción, que bueno, no estamos conforme a ello, esta cultura de la alta cultura, ¿no? O sea, claro, como las grandes esferas que regulan estas prácticas. Estamos hablando de la definición antropológica de cultura. Ajá, en su sentido amplio, ¿no? Exacto. Pero bueno, nosotros entendemos que cultura es todo, sí, ¿no? Sin embargo, bueno, es una propuesta. Y por otro lado está la memoria comunicativa. La memoria comunicativa la encontramos justamente en los contextos de la vida cotidiana, de la vida familiar, de incluso discursos a contrapelo de lo que el Estado estaría planteando, de lo como que debe ser. De resistencia, exactamente, de conflicto, de constante roce entre una forma de hacer memoria en torno a un acontecimiento que tiene que ver con el Estado y por otro lado un acontecimiento que tiene que ver con otras formas, reinventar, por ejemplo, esas prácticas del pasado, ¿no? Ver de otra forma el 5 de mayo, ver de otra manera el Holocausto, ver de otra manera la Revolución Mexicana, por ejemplo, el movimiento de 68. Entonces, la memoria comunicativa habla justo de da mayor amplitud a pensar en otros elementos que están insertos en nuestras relaciones y de que incluso una misma situación no la vamos a pensar de la misma manera si nosotros somos ajenos a ese contexto. Porque si somos parte de ese contexto, la podemos pensar también dependiendo de nuestro posicionamiento como profesora, como mujer, como hija, como madre, piensas las maneras de Oye, Lilian, en esta dimensión de la memoria comunicativa, como tú decías bien, intervienen otros elementos. Por ejemplo, la materialidad, claro, los objetos, ¿no? Sí. Estoy pensando en nuestras casas, en nuestros hogares, o en alguna institución que atesora ciertos objetos, algunas constancias, algunos trofeos, algunas fotografías, etcétera, son disparadores de la memoria. Sin duda. Son elementos constitutivos del acto de memoria. Al igual que el lenguaje, como tú decías, sí, ¿no? El lenguaje, es decir, no hay memoria sin lenguaje. Así es. ¿No? Transmitimos los recuerdos a partir del lenguaje que hemos adquirido. Sí. Por lo que, como bien decías, es un marco, ¿no? Es un marco social de donde se ancla el recuerdo y por lo tanto el acto de hacer memoria. Así es. Pero también los objetos, también la materialidad. ¿Qué importancia tú ves en los objetos, en la materialidad de las personas, de los grupos sociales, para precisamente la constitución de este tipo de memoria comunicativa? Dice, hay una frase y que tiene que ver con la materialidad, un poco cambiándole a la frase original. Dime qué tienes a través de tus objetos y te diré quién eres, claro, ¿no? Dime cómo está ordenado tu espacio habitado, cómo está ordenada tu casa, cómo está relacionado cada uno de los objetos, qué posición tiene, qué y te diré quién es, exactamente, qué valoras, cómo lo ubicas, en el lugar, en el espacio, ¿verdad? El escalafón en donde se encuentra, ¿no? El posicionamiento, la importancia que se le puede dar a cada uno de los objetos y te diré quién eres. Muchas ocasiones, bueno, la importancia que tienen los objetos o la materialidad es infinita, porque podemos nosotros hablar de un discurso propio y de demostrar quiénes somos a través de nuestros relatos, ¿no? Claro. Podemos nosotros expresar quiénes somos a través de lo que escribimos, del relato tanto hablado como escrito. Lilian, eso quiere decir que la memoria es narrativa. También. Es eminentemente narrativa, integrada por un sistema, un conjunto de relatos. Es narrativa y al mismo tiempo conforma un correlato con los objetos, con la materialidad. Es decir, yo creo que es importante hacer una observación no solamente en cómo estructuramos los relatos y cómo ahí se produce, digamos, se condensan todos estos significados mnemónicos o de memoria, cómo se construye la memoria y se hace memoria al momento en que estamos nosotros relatando, organizando y ordenando nuestras ideas y cómo traemos del pasado ciertos elementos que pueden estar influidos incluso por el estado de ánimo, por con quién estoy interactuando, quién me interpela para decir qué cosa. Pero porque también, según sea tu sujeto intercomunicativo, narras. Claro.
el otro se vuelve agente. Ajá. De constructor de mi propia memoria. Sí. Entonces, el sistema objetual, en este caso la materialidad, las cosas se convierten en un correlato de ese relato, ¿no? O sea, están interconectados. Supongo que al igual el espacio, el lugar, digamos, claro, donde nace esa narración, donde nace el acto de hacer memoria, también es un correlato, según tus términos, por ejemplo, o se funciona como un correlato. Sí, por supuesto, ese lugar va a tener una impronta muy particular, dependiendo incluso de los elementos materiales que estén conformando ese propio lugar de manera física, cómo influye también en mis relatos, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué significado le voy a dar a esos espacios? Es decir, cómo produzco un lugar, también dependiendo de todas estas prácticas evocativas, de recuerdo, que yo voy a traer o desplegar en este momento en que estoy haciendo recorrido por la calle, en el momento en que estoy, no sé, disfrutando de un paseo, en fin, ¿no? Por la ciudad o por una colonia, por un barrio. Y en el caso de las casas, efectivamente la materialidad habla por nosotros. Decía, en los escritos, por ejemplo, en la historia, desde la disciplina de la historia, se pueden reconstruir todos estos procesos sociales, ¿no? Socioculturales a través de estos documentos. Sin embargo, muchas ocasiones hay contraposiciones entre lo que dice una cosa escrita o lo que yo te puedo decir que soy, claro, a través de lo que yo puedo decir con la materialidad, ¿no? La materialidad puede decir muchas cosas, da cuenta de algunos aspectos que yo no menciono, claro, ¿sí? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta otros aspectos, no solamente del relato, sino de la materialidad misma, para establecer, digamos, un conjunto, un sistema y poderlo analizar. El contexto. En ese sentido también, memoria e historia son dos estrategias diferenciadas, digamos, de traer el pasado al presente. Sí. Luego yo he escuchado el término de memoria histórica. Para mí es un sinsentido o es una contradicción. Sí. Para mí no existe, digamos, memoria histórica, porque la historia y la memoria son dos maneras, ¿no?, de traer el pasado al presente, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, de ese término, memoria histórica? Mira, hay distintas posiciones en torno a ello. De lo que yo he observado en cómo se definiría memoria histórica, tiene que ver con dos cosas. Memoria histórica puede incluir dos grandes derroteros, por lo que yo he observado. Por un lado, la memoria histórica, que muchos historiadores se han apropiado del término y que a lo mejor no logran definir del todo, porque piensan que hablar del pasado todo es memoria, ¿no? Obviamente, sin ofender, ¿no? Estamos considerando lo que se ha expuesto o publicado, ¿no? Y todo es memoria y que tiene que ver con la historia, entonces pareciera que es algo sinónimo, ¿no? Que es lo mismo. Sin embargo, sí que hay algunos trabajos, por ejemplo, de historiadores que han definido y que ellos mismos han, digamos, han mencionado que la memoria histórica puede ser, digamos, esta línea académica, ¿no? O sea, esta línea de académicos que construyen una memoria más documentada, por decirlo así, en los archivos, ¿sí? Entonces están construyendo un hecho histórico a partir de las consultas del contraste, a partir de una historiográfica o histórica, ¿sí? Esa es una forma de hacer memoria histórica. Y el otro derrotero es una propuesta que surge justamente en la inquietud de muchos grupos, sobre todo en países donde han vivido guerras mundiales. Es el caso de España, de Francia, de la propia Alemania. Los países latinoamericanos con las dictaduras militares. Y por otro lado, los países latinoamericanos, particularmente el cono sur, es decir, Argentina, Chile, Brasil, Guatemala también, Nicaragua, por ejemplo, bueno, Centroamérica, hacia el sur. En el caso de México es un tanto distinto, todavía no nos hemos apropiado muy bien de ello. Sin embargo, en el caso de Sudamérica y de Centroamérica, muchos de los posicionamientos de estudios en torno a la memoria que abordan la memoria histórica lo han definido a partir de un compromiso ideológico. Es decir, memoria histórica es un campo de acción por parte no solamente de académicos, sino también de activistas sociales, por parte de gente que quiere que no se olvide
un hecho, un acontecimiento como el terrorismo de Estado que se vivió a finales de los años 70, principios de los 80. Ahí es cuando funciona el para qué. Exacto. ¿No? De hacer memoria. De hacer memoria. Para ellos, esa línea en particular le han llamado memoria histórica, ¿sí? De no olvidar, porque la historia te está también dando cuenta de un conjunto de acciones que no se olvidan, que están presentes. Depende del contexto, la utilización, digamos, correcta o no de ese término, ¿no? Sin embargo, yo creo que llegamos a la conclusión de pues, utilizarlo como memoria social, ¿sí? Cultural, o sociocultural. Pues mira, qué interesante. ¿Te parece, Lilian, que hagamos una pausa? Sí, claro. ¿Sí? Y continuamos con tu investigación concretita que estás haciendo aquí en el Mayorazgo. Sí. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, amigos, amigas, están escuchando y viendo Mirada Etnográfica, un programa sobre el quehacer antropológico, y estamos transmitiendo desde Puebla, capital, México. Y un saludo a nuestro amigo Sebastián, que está en la cabina, nos está ayudando en los controles. Vamos y regresamos. Pues ya estamos de regresos, amigos de Mirada Etnográfica. Muchas gracias por escuchar y ver este programa. Recuerden que es un programa sobre el conocimiento antropológico de la vida social. Regresamos, Lilian, y te decía, ¿por qué no nos platicas sobre tu investigación que estás realizando en Mayorazgo, en esta antigua fábrica, ¿no? En esta región fabril, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no nos platicas sobre eso? Bueno, la investigación la estoy realizando como decías, en un área que fue ocupada por una fábrica en el siglo XIX, desde 1843 se funda la fábrica. Bueno, pero antes fue molino, ¿verdad? Antes fue molino, formó parte de una hacienda también, entonces, bueno, ha tenido distintas funciones, distintos usos, se ubica en el río Atoyac, y esta fábrica funcionó desde 1842-43 hasta 1993, que cierran sus puertas. Bueno, obviamente esta fábrica tuvo muchísima influencia, porque a partir de ahí se desarrolla un conjunto, una villa habitacional, ¿no? Con todos los servicios requeridos. Obrera. Exactamente, para sus trabajadores con familias, desde, bueno, obviamente las casas, la iglesia, la capilla, tenían también un molino para maíz, tenían también un campo de béisbol, donde también tenían distintas actividades, no solamente béisbol, una escuela, la primaria, el jardín de niños, una serie de talleres para que se atendieran las necesidades. Fábrica, exactamente, un pueblo fabril, obrero. Y bueno, pues ha tenido a partir de este primer asentamiento hasta los años 90, que estuvo activa, pues de ahí fue incrementando la población en esta colonia hasta que se convierte en colonia en los años 40, le dan el título de colonia. Y bueno, pues nunca ha dejado de tener esa impronta obrera, porque mucha de su gente que vive todavía, a pesar de la modernización de esa parte de esa zona de la ciudad de Puebla, pues todavía tiene a familias con abuelos, padres obreros, ¿no? Que trabajaron en la fábrica. Entonces a mí lo que me interesa es cómo hay una propuesta de análisis que es la estratigrafía territorial de la memoria, que es observar primero al territorio, cómo se hace territorio a partir de estos elementos némicos o de memoria, es decir, cómo estamos construyendo el espacio de distintas capas. Estoy retomando del pasado, de distintas capas de ocupación, desde la fábrica del siglo XIX también hay, como la fábrica o la vida de esta colonia obrera en siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, incluso en las nuevas generaciones, a pesar de que ya no les tocó convivir con cuando la fábrica estaba activa, ya les tocó al cierre de la fábrica, ellos todavía hablan de ciertos términos o de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, se utilizaba mucho para regular
la vida social de la colonia, el juez de paz, ¿no? A lo que actualmente conocemos como presidentes de la colonia o de la mesa directiva, eran jueces de paz. Y donde se concentraban o donde estaban las oficinas para cualquier asunto administrativo, pues era el juzgado, ¿no? Todavía en jóvenes se observa, por ejemplo, el referente, es que en el juzgado, aunque ya no exista. Físicamente. Exactamente, digamos. Ya es una pero cosa, en la memoria es el juzgado. Sí. O en el sindicato. Ahí yo iba a jugar fútbol, pero todavía pasé por el sindicato, cuando el sindicato ya se destruyó, claro. Ya ahorita creo que es una agencia de autos, ¿no? Y así como hay distintos elementos que además se van conformando una serie, como decía, de estratigrafía, de posiciones, de sedimentos evocativos. Que son elementos espaciales territoriales, exactamente, ¿verdad? Que se van, digamos, conformando, superposicionando, pero que no quiere decir que vayan en una secuencia lineal, sino es una memoria, diría, hay una autora que habla de la memoria enmarañada, ¿no? De este tipo de articulaciones, pero que tienen no una secuencia única, sino una primera capa se toca con la última y así sucesivamente. Distintos elementos, digamos, materiales, simbólicos, del lenguaje, etcétera. Así es. Son distintos tipos de producir memoria a través de estas huellas que se dejan, no solo huellas materiales o físicas, sino huellas en los relatos, ¿no? Claro. En el lenguaje. Como el propio relato puede ser. El propio relato es una huella como claro, tal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también a partir de ahí estamos probando a ver qué tal aplica el concepto de mnemoterritorio. De mnemo, que quiere decir, hace alusión a la memoria, lo mnemónico, némesis, del territorio y el mnemoterritorio, ¿no? Es decir, cómo se construye territorio a partir de estas prácticas y relatos, estas narrativas y prácticas también en la vida social de la colonia, a pesar de la modernización y tanta dinámica avasalladora, ¿no? Construcciones nuevas. Que parecería que avasalla la modernidad, pero no es cierto. No, en algunos casos fortalece incluso los lazos. Y permanece a esos relatos. Hablando de estos relatos, ¿qué relatos de estos fantasmagóricos, mitológicos, etcétera, has encontrado interesantes, digamos? Es un punto bien bonito que me gusta tocar, porque estos relatos, uno pensaría que en medio de estas ciudades tan grandes, ¿no? En una dinámica metropolitana, uno podría ya no encontrar justamente estos relatos que vienen de comunidades de contexto rural, campesino, ¿no? Fuera de la ciudad, ¿no? Todavía se encuentran. Y he encontrado, por ejemplo, historias como hay muchas casas que están viviendo al margen del río Atoyac, a pesar de estar en el río, a pesar de que ya forman parte de la red urbana, ¿no? Todavía mantienen elementos fantasmagóricos como la presencia de la bruja en el río. O sea, hay discursos o hay historias que tienen que ver con el agua, por ejemplo. Y en los ríos, en los cuerpos de agua, es muy común encontrar estas historias que tienen que ver con la aparición de bolas de fuego, estas brujas, ¿no? O hay unos seres, no recuerdo ahorita el nombre, que lo que hacen es chupar, digamos, la leche de la madre cuando está amamantando al hijo, y en lugar de darle de comer al hijo, la mujer se queda dormida, y en lugar de darle de comer al bebé, le da de comer a ese animalito, ¿no? O también el robo de los niños, o el que les puedan hacer algún daño, estas brujas del río que se aparecen. Y entonces todavía hace algunos años encontramos en un relato el colocar las tijeras en forma de cruz debajo de la almohada de los niños, para que no les pasara nada. Y se los lleve la bruja. Pero uno podría decir, ¿cómo esas historias todavía están presentes? Uno pensaría, pasa uno sobre la 11 y no se imagina. Y se objetivan en prácticas concretitas, como esa que exactamente, dices. Para la protección. Hay otro relato muy interesante, que es el del chamaco o niño encuerado, o el niño sin rostro, que es un niño que se aparece por el campo de béisbol también, y que es un niño desnudo, más o menos como de 7 a 10 años de edad, y cuentan, ¿no? Que ya muy noche había un grupo de personas, de jóvenes, que andaban ya un poco tomados, ¿no? Y estaban de parranda, pasaron por el campo de béisbol y observan que va un niño corriendo en el campo, miren, y ya sabían de la historia del niño encuerado, y que dicen, pues que vamos a atraparlo. Se meten al campo de béisbol y empiezan a cazarlo, ¿no? A ver dónde está.
se aparece, o sea, se mueve ahí un área que está junto al río, incluso de San Francisco, y como que uno de ellos dice, híjole, cuando yo sentí que pasó el niño, sentí algo muy feo, escalofrío, dije, no. Entonces les dijo, no, esto me suena muy mal, no me gusta sentir eso, no creo que sea bueno que estemos aquí, mejor vámonos, ¿no? Y que se van, que se les puso la piel chinita. Sí. Y cosas de esas se han encontrado. Fíjate, Lilian, qué interesante. Lilian, se nos acabó el tiempo, pero ya tendremos oportunidad de hacer otra transmisión, sí, otra emisión sobre estos temas, sobre la memoria, en particular sobre pues tu investigación. ¿Te parece si nos visitas en otra ocasión? Claro, pues yo ¿sí? Más bien muchas gracias por la invitación. No, pues gracias por aceptar, sí, por estar y participar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Amigos, amigas, muchas gracias por escuchar y ver Mirada Etnográfica, un programa sobre el conocimiento antropológico de la vida social. Recuerden, soy Ernesto Licona Valencia. Nos escuchamos y miramos la próxima emisión. Gracias, hasta luego.